Bueno, vamos a empezar porque si no, no nos va a dar tiempo a deciros todo lo que tenemos en nuestra mente. Muchas gracias por venir. Sabemos que es una mala hora, que el recreo pues siempre nos viene bien para desconectar un poquito, pero recordar que recreos tenéis mucho, pero conocer las claves de éxito del sistema educativo finlandés solo una. Bueno, Jairo y yo ya sabéis que hemos ido a hacer el curso del sistema educativo finlandés la semana pasada, que fue con el programa Erasmus, nos lo subvencionaron por completo y que dentro del programa está la formación en cadena que os tenemos que ofrecer al resto del claustro, que esperamos que os guste y que os sirva. Esa es un poco la organización que vamos a seguir, no queremos hacerlo tampoco muy extenso, sino daros un poco las pinceladas principales. Y luego ya si queréis conocer algo más en profundidad, pues os podemos pasar el material que nos han aportado en el curso los ponentes. Vamos a empezar con el sistema educativo, con su organización. Es un poco diferente a lo que nosotros tenemos en nuestros institutos y en nuestras escuelas. Ellos comienzan con una etapa preescolar, una etapa preescolar que es la de 0 a 5 años. Esa no es obligatoria ni tampoco es gratuita, sino que tienen que pagarla. En compensación, el resto de años hasta la universidad es todo gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada, ni materiales ni comida. Ofrecen además una comida al día para todo el alumnado. En la universidad sí que tienen que pagar 150 euros, que creo que es como un seguro escolar, pero tampoco tienen que pagar ni materiales ni matrículas. O sea, pueden estudiar todo de forma gratuita. Así un poco diferente a lo que tenemos nosotros, tienen una etapa que sería como nuestro infantil, pero que solamente es un año, que es obligatoria, que es a los 6. A partir de ahí ya empezaría la educación básica con la primaria, que son 6 cursos, y la secundaria, que son 3, que eso también es bastante diferente con la nuestra, que son 4 cursos, que son obligatorios. Cuando terminan la secundaria, tienen que continuar con el bachillerato o la formación profesional. Sigue siendo obligatorio hasta los 18 años. Esto es algo que se está extendiendo mucho por Europa. De hecho, en Rumanía, cuando estuvimos en la visita preparatoria, también nos lo comentaron que allí tienen obligatoriedad de estar hasta los 18 años en la formación. Y este bachillerato que ellos tienen no es un bachillerato que esté dirigido a la universidad, pues como nosotros tenemos aquí, un ámbito sanitario, un ámbito social, humanístico, sino que es algo general que les prepara para la vida. Y la formación profesional, pues sí es un poco como la nuestra, aproximadamente el 50% del alumnado se deriva a formación profesional y el 50% a bachillerato. Y si veis ahí algo extraño, que hay un 10, eso es porque es un 10º curso opcional, en el caso de que no quieran hacer el servicio militar, porque allí sí que tienen servicio militar de un año. Ese servicio militar pues es obligatorio para los hombres y opcional para las mujeres. Ahí sí que, bueno, pues un poco bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Como novedad, pues toda la parte legislativa está hecha a partir de personal docente. Los políticos no meten manos para nada en la ley educativa. Tienen una ley educativa desde hace tropecientos años. Solamente la actualizan cada 10 años para actualizar el contenido. Y eso es súper importante porque al final tienen muchísima estabilidad. Yo creo que con eso... Sí, bueno, resaltar también que si los padres quieren impartir a sus hijos clase desde casa, se puede hacer sin problema, porque da la opción de que desde el sistema se pueda hacer haciendo un seguimiento por parte del profesorado desde el centro. En cuanto al funcionamiento de los centros, solo existe la figura del director. El director puede también llevar varios centros a su cargo y no existen ni jefes de estudios ni secretarios. Tampoco existe inspección educativa y el profesorado solo tiene un periodo de formación de 3 días por curso. Además, pueden elegir también qué asignaturas quieren impartir en función de cómo se quieran formar. Y una cosa que consideramos bastante positiva es que hay confianza plena en lo que el docente hace en el aula. Nadie cuestiona nunca absolutamente nada. La docencia es lo más importante, es una cuestión cultural y, por tanto, tanto alumnado como familias confían plenamente en todos los docentes. También llama la atención de este sistema que pueden elegir 2 idiomas, es decir, se pueden estudiar o en finés o en sueco, porque son las 2 lenguas oficiales. El sueco es una lengua minoritaria,
pero aún así tienen la opción de poder impartir sus asignaturas en el idioma que deseen. Y para concluir en la parte general, hay una cosa que también nos ha llamado mucho la atención, que es que en los centros está prohibido usar perfume por parte de cualquier persona, alumnado y docentes. Ellos valoran mucho el espacio personal y creen que el uso de perfumes al final lo que está haciendo es invadir el de la otra persona con olores que a lo mejor para esa persona son desagradables. Y una cosa también que nos llamó mucho la atención es que el 99% de los centros educativos son públicos, pero aún así no hay un proceso de oposición, sino allí entran pues por una entrevista personal y valoración. ¿Qué sucede? Que al final, cuando un docente no está trabajando bien, sí que pueden pues, despedirle o darle un toque de atención y que tenga que dejar su puesto de trabajo y así pues que otra persona pueda optar a ese puesto. Es bastante llamativo porque confían muchísimo en la figura del docente. Para ellos el hecho de que esa persona haya ido a la universidad y tenga una formación es suficiente para confiar en él o en ella y está totalmente capacitado para ejercer su trabajo. Nadie le cuestiona y las familias nunca, jamás se meten en lo que el profesor o la profesora realiza en la clase. Y eso es bastante, creo que es una base fundamental que tendríamos que coger. Y tampoco existe la burocracia para el docente, ni tampoco para los directores. Es mínima. No me estoy comprando el billete de avión. Pero para un centro solo. 3 no. 3 no. Pero o sea, una directora o un director puede llevar varios centros, pero dentro de cada centro sí que hay codirectores. Tiene que haber una figura en cada centro. ¿Y esos codirectores son docentes o es gente extraña? Docentes. Docente. Sí. No son docentes. No, sí. Quería saber qué es eso de los 3 días de... Bueno, pues como aquí hacemos los cursos del CPR de formación y realmente luego cuando necesitamos tener horas para un sesenio tenemos que tener un número de horas determinado, pues en ese caso ellos tienen que hacer 3 horas de formación anual. 3 días. 3 días obligatorios. Sí, obligatorios. Pero pueden ser, por ejemplo, online, o sea, la formación, la modalidad, la que ellos deseen. Bueno, pues habiendo repasado un poco todos los aspectos generales, vamos a ir por etapa para que os hagáis una idea de cómo funciona en cada nivel. Antes os comenté que había una etapa preescolar que era de los 0 a los 5 años y que no es obligatoria. Aquí sí que es verdad que las familias tienen que hacer un aporte mensual, pero también es algo un poco significativo, no es que les cueste muchísimo. Pero lo más sorprendente que tienen estos centros son las ratios. Tienen unas ratios muy, muy bajas, porque para ellos esta etapa preescolar es súper importante. ¿Qué es lo que enseñan durante estas etapas? No enseñan a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni a restar. Enseñan a tener unos valores, a que los niños y las niñas se vayan desarrollando como personas, a que adquieran un compromiso por el medio ambiente. Es decir, para ellos eso es súper importante. Y por eso tienen esas ratios tan bajas. Cuando tenemos a menores de 3 años son 4 alumnos por docente con un máximo de 12 alumnos por grupo. O sea que la codocencia allí es fundamental. Y en el caso de que sean mayores de 3 años son 7 alumnos por docente. Además, como comen en los colegios, esas comidas las hacen las propias profesoras, los propios profesores les dan de comer. Y es todo muy manipulativo, muy manual. Allí la tecnología la han quitado totalmente de las aulas. Es decir, estos niños no tienen pizarras interactivas ni tienen absolutamente nada, y menos en estas etapas. Y para comer son ellos mismos, utilizan las manos, y luego ya empiezan con los cubiertos, todo manual. Y es bastante sorprendente que había niños a lo mejor de 1 año y medio comiendo solos y es que ni se manchaban. O sea, es que era increíble. Otra peculiaridad que tienen, que en estos centros, como quieren que sean un poco como el hogar, que estén en familia, siempre tienen que entrar descalzos. Tienen una primera sala donde dejan sus zapatos y se quedan pues con los calcetines, está todo el suelo aclimatado, o sea que no hay problema. Y como curiosidad, no sé si está en esta diapositiva o en la siguiente, como hace muchísimo frío y las temperaturas pues son bajo cero durante la mayor parte del año, tienen como unas neveras, pero en vez de ser neveras son calentadores. Y ahí meten los guantes para que cuando puedan salir al patio otra vez, pues estén calentitos y no estén mojados y puedan jugar. Y en otra área tienen los monos para ponérselos según salen al patio, antes de salir se los ponen porque les encanta estar fuera. De hecho, las escuelas de preescolar
tenía muchísimas zonas verdes, muchísimo espacio, les encanta estar en la naturaleza y para ellos eso es fundamental, están muy concienciados. Como curiosidad, cuando hemos ido al supermercado nos hemos encontrado con unas cabinas para que se reciclen todas las latas y todas las botellas de plástico y por cada lata te daban 15 céntimos y por cada botella de plástico 20. O sea que están súper comprometidos. Que trabajan también mucho las emociones, que eso va pues, muy relacionado con los valores que les quieren ellos enseñar. Y tienen semáforos de las emociones, los niños siempre expresan continuamente cómo se sienten. Como no hay burocracia, pues una vez que recogen las familias a los niños les explican pues hoy tal, hoy cual, o sea que es más como el tú a tú, son muchísimo más cercanos. Si quieres pasa y vemos la Bueno, siguiente. de la etapa de preescolar. Es que es un año, sí, es Sí. un año solo, pero es muy similar a esto, lo que pasa es que ya es gratuita. Y tampoco aprenden a leer o escribir No. todavía. No. Primaria, bueno, pues en esta etapa es un poquito ya, empiezan a tener pues ya asignaturas, empieza a ser un poquito más densa, pero continúan con unas ratios muy bajas. Las clases son de entre 13 y 20, pero la ley lo que te dice es que si pueden ser de 13, mejor. Es decir, la mayor parte del presupuesto general que hacen anualmente está para educación, porque es la base que tienen ellos. Entonces, por eso pueden tener también esas ratios. Tienen periodos de 45 minutos con descansos de 15. Para ellos es fundamental que durante esos 15 minutos el alumno se levante, corra, salte, juegue, haga lo que quiera. Y durante las clases no hay problema de ningún tipo, porque el alumno está sentado, no habla, no contesta, no hay ningún reproche, absolutamente nada. Sí se puede levantar en las clases. Ellos, por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención fue que en las clases los niños tenían bebidas encima de la mesa o comida y no les daban ninguna importancia. Si el alumno en algún momento tiene la necesidad de beber o de comer en clase, lo puede hacer y el profesor en ningún momento le va a decir absolutamente nada. O sea que también es un punto que, bueno, que está muy bien. ¿Cuántas lecciones tienen por semana? Pues depende del grado en el que se encuentren. Los más pequeños tienen unas 19 lecciones por semana, que son unas 4 horas, y eso se van incrementando hasta el sexto grado, que son 25 sesiones. Aquí ya pueden ir o descalzos con los calcetines o ya sí que pueden ir con los zapatos, porque van aumentando ese grado de madurez y se supone pues que ya el concepto de familia va evolucionando. Pero siguen teniendo la opción de poder ser impartidas las clases desde casa, con las familias, se comprometen y no pasa absolutamente nada. Esas son las asignaturas que tienen durante la primaria. Las que veis en azules es que se computan como una sola, como ciencias naturales, pero le dan muchísima importancia a todo el tema de la salud. Que eso es bastante, a mí como bióloga pues me sorprende mucho porque nos quitaron la anatomía aplicada del primero de bachillerato y sin embargo a ellos, tanto en el bachillerato como en la secundaria, tienen una sola asignatura del conocimiento de la salud. También tienen otras asignaturas como por ejemplo textil y madera, que os lo va a comentar ahora Javier en secundaria, que le dan mucha importancia, o economía, pues para que aprendan también a la gestión de una casa. Vale, pues secundaria, que seguro que resulta mucho más interesante. Secundaria, como hemos comentado anteriormente, son 3 años y tienen un periodo lectivo de 190 días. Las clases de forma diaria duran hora y media y tienen descansos de 15 minutos entre clase y clase. En todos los centros hay zonas habilitadas para el descanso, es decir, tienen zonas para jugar al ajedrez, zonas con sofás para tocar el piano, para dibujar. Pueden hacer lo que quieran durante ese tiempo. Pueden estar también con los teléfonos, que aunque van a sacar próximamente una ley en la que van a prohibir el uso del móvil en los centros, todavía se puede usar tanto dentro como fuera de clase. Aparte es un momento de desconexión en el que se juntan todos los compañeros e incluso los profesores también se juntan muchas veces con ellos en esas zonas. En secundaria tienen total libertad para elegir las asignaturas que quieran cursar. La única asignatura que es obligatoria siempre es lengua, que como hemos contado antes tiene que ser su lengua materna, pero el resto de las asignaturas pueden elegir de todas las opciones que tengan. Sí que hay 2 asignaturas que son la asignatura de textil y la asignatura de madera, que son muy específicas y aunque las ratios en secundaria también son bastante reducidas porque estamos hablando de como mucho 22 alumnos por aula,
Son pequeños talleres en los que suele haber entre 7 y 8 alumnos. En textil les enseñan costura, a hacer patrones, a tejer cosas, a hacer su propia ropa, porque consideran que eso es fundamental. También a planchar. Tienen también madera, que tienen una maquinaria impresionante, unos talleres enormes con un montón de herramientas y hacen pues desde taburetes a cajas, cualquier proyecto, sí. Incluso hacían también portadas para libros de madera. Sí. Y de hecho nos enseñaban cómo ambas asignaturas se juntaban porque estaban haciendo libros que tenían el marco de madera y estaban también bordados. Después también tenían la asignatura de salud para enfermedades, que le daban muchísima importancia, como se le da en primaria, y las zonas de juego para poder descansar entre clase y clase. Normalmente empezaban muy temprano, sobre las 6:30 de la mañana, y terminaban a las 4. En ese periodo los descansos son largos y tienen el almuerzo entre 11:30 y 12. Bueno, y destacar también que los recintos en ningún centro, salvo los de infantil, están delimitados, no existen las verjas y los alumnos no se escapan porque iban a hacerlo si lo tienen todo ahí dentro. Sí. Bueno, es verdad. Además, pues siempre acuden la mayoría en bicicleta y si la distancia a su casa es mayor de 5 kilómetros le ponen transporte. O sea que está muy bien organizado. Pasaríamos a bachillerato. En bachillerato una de las cosas que más nos sorprendió fue que tienen muchísima libertad de salir fuera de clase durante la sesión para poder realizar la actividad que se esté haciendo fuera por su propia cuenta. Es decir, tú les mandas a hacer un trabajo y ellos tienen la necesidad de estar solos para que se concentren mejor o cualquier cosa. Con total libertad pueden salir de la clase sin tener que pedir permiso para continuar con la actividad y después regresar. Y eso es bastante curioso, es que ellos les dan muchísima libertad al alumnado, pero culturalmente ese alumnado responde muy bien. Entonces, eso quizás implantarlo de buenas a primeras es muy complicado, pero si ya tienes una cultura que te está llevando a ello, es bastante sencillo. ¿Qué cosas así nos sorprendieron, sobre todo de bachillerato? Pues en el laboratorio nos sorprendió mucho que estaban muy bien preparados, tenían unos laboratorios que son increíbles. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que tenían los enchufes que eran correderas, entonces están en la mesa y pueden correrlo y bajarlo y continuar con su actividad. Luego también otra cosa que nos llamó mucho la atención porque era gracioso es que tenían barras por todas las paredes para que los niños puedan hacer pues dominadas o lo que ellos quieran o consideren oportuno. Tienen también una sala específica para ellos en la que nunca entran los docentes, es decir, esa sala es específica para sus cosas, para el tiempo que quieran salir a hacer actividades o los intermedios que tienen entre clase y clase. Y en la última fotografía es la sala de profesores, que nos sorprendió. Y claro, como los profesores tienen que comer allí, pues tienen lavavajillas, microondas, cocina, o sea, tienen de todo, porque al final la mayor parte de su tiempo diario viven en el instituto. Y por curiosidad, así que nos llamó mucho la atención, que nos mencionaron en la pantalla del instituto, que eso estaría guay poner una pantalla aquí y así vamos anunciando cosas, y es bastante curioso. Y así, ya para finalizar con bachillerato, sí que tienen que hacer una prueba de acceso a la universidad, que nos resultó bastante curioso que no le dan tanta importancia a las calificaciones, ni siquiera a hacerle pruebas de calificación, y sin embargo sí que luego tienen una prueba de acceso a la universidad, que dura 6 horas. Tienen 5 asignaturas, obligatoria es lengua, bueno, lengua solo. Lengua, la que elijan ellos, bien o por finlandés o bien por sueco, y las otras 4 son a elegir y se realizan todas online. O sea, no le están dando tanta importancia a todo el nivel tecnológico, pero sin embargo la prueba de acceso a la universidad sí que es con un ordenador durante esas 6 horas. Le ponen en el ordenador, está bloqueado completamente, no pueden salirse, y aquel alumnado que tenga necesidades educativas especiales dispone de 8 horas. Y eso, bueno, pues también es bastante llamativo. ¿Tendrá que hacer pausas para comer? ¿Para ir al baño? Sí, hay pausa. Porque si tú terminas antes te puedes salir, pero si no son continuas. Es decir, tú te llevas tu comida, vas comiendo mientras las vas haciendo. Además de eso, también tienen entrevistas personales en las universidades. Tienen que pasar todo ese proceso
y si está bien, pues pueden optar a una plaza en la universidad. El que saquen una determinada nota no condiciona que no puedan entrar a la universidad, porque si la entrevista es muy buena, sí que pueden tener el perfil para que entre en una determinada carrera. Y así, una cosina que se nos ha olvidado es que nos sorprendió mucho cómo ellos gestionan las necesidades educativas en los centros, porque al alumnado que tiene necesidades le tienen puesto un profesor o un docente de apoyo. Pero luego sí que hay en algunos casos en el que tiene centros educativos en el que derivan al alumnado con necesidades. Nosotros lo que vimos es que es verdad que pese a todos los avanzados que están, no están promoviendo mucho la inclusión educativa y es un punto que quizás sí que deberían de mejorar. Otra cosa de bachillerato es que no existen los itinerarios. No. Es decir, pueden elegir las asignaturas que les dé la gana y luego entrar a la universidad y da igual que quieras hacer medicina y no hayas cursado nunca física, Sí, biología o lo que sea. Bueno, pues pasamos a la etapa universitaria. Carol ya os ha contado un poco cómo funciona, nos vamos a centrar simplemente en lo que sería pedagogía. Aquí tienen que estudiar 3 años obligatorios y se pueden especializar en algunas materias. Lo que necesitan luego también es una formación de 2 años de máster, es decir, que nosotros si tenemos 4 y 1 año de máster es bastante similar. En cuanto a la universidad, sí, es gratuita. Todo. Tienen que pagar una pequeña fianza, que eran 150. Pero es como un seguro Sí. o algo así. Y para comer, ellos también pagan ya, pero pagan 2 euros, 2,80 € por la comida. Que otra cosa que nos gustó mucho de la universidad, que creo que está en la siguiente diapositiva, ¿no? Sí. Es que, no, bueno, ahora luego lo ponemos, es que tenían un peso para que pesasen los desperdicios y fuesen más conscientes de realmente lo que comemos, el gasto y todo. Sí. Como podéis observar aquí, esto es un aula de infantil dentro de la propia universidad, que se utiliza para hacer un estudio para los alumnos que están empezando en primero, segundo de carrera. Ellos se meten en esta sala que está cubierta por espejos y pueden ver cómo funcionan los niños en ese entorno. También tienen muchas zonas pues, bueno, de laboratorios y zonas de exposición públicas para todo el mundo. Y pueden hacer prácticas desde el primer año ya remuneradas en cualquier centro, porque funciona todo por entrevista. Así que aunque no hayan terminado, ya se pueden formar también de esa forma. Y pasaríamos ya a las conclusiones. Bueno, pues como conclusión, para nosotros ha sido muy gratificante esta experiencia, la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Está claro que el punto fuerte que tiene Finlandia es su economía, y con eso pues hace que tengan unos ratios muy bajos y que se pueda trabajar muy bien. Nosotros hemos ido un poco copiando lo que ellos han ido haciendo, pero también pues vamos todavía un poco en desventaja. Metodológicamente yo creo que estamos muchísimo más avanzados que ellos, hacemos muchísimos más proyectos, estimulamos muchísimo más al alumnado, pero culturalmente es verdad que tienen una cultura completamente opuesta a la nuestra, es decir, ahí hay mucho trabajo de sociedad y eso es muy complicado cambiarlo de la noche a la mañana. Además, hay una gran inversión en recursos, es un país que tiene una población de menos de 6 millones de habitantes, con lo cual eso ya facilita muchísimo las cosas y bueno, creemos también que es un país que se sabe vender muy bien de cara al mundo y aunque tiene cosas que son muy positivas, pues bueno, claro. Aquí se desmadran. Bueno. Todos muy educados, muy respetuosos, pero Ya está. Además, es muy llamativo que el éxito que tiene este sistema fue porque una vez quedaron los primeros en el informe PISA, pero cuando quedaron los primeros se salieron del informe y no han vuelto a hacer informes. Entonces, ¿qué pasa? Han quedado primeros, se han quedado ahí y ya no sabemos si siguen ahí o están más abajo. Pero bueno, y os animo a que si salen para el próximo curso, pues cursos de este tipo de formación del Erasmus, apuntéis, que los disfrutéis, que los viváis, que son experiencias muy bonitas que tenemos la oportunidad de vivir como docentes y que muchísimas gracias por haber venido, que para nosotros ha sido un gran placer. Muchas gracias. Estupendo.